Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en un tema, un tema fundamental para entender la movilidad dentro de Europa. Sí, un tema clave. Hablamos de las reglas que gobiernan como ciudadanos de la UE, del Espacio Económico Europeo, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, claro, junto con sus familias, pues cómo pueden entrar, moverse y vivir en España. Exacto. Tenemos delante la normativa española de extranjería, la que aplica este marco europeo. Eso es. Nuestro análisis, en profundidad hoy, busca, destilar lo esencial, ¿no? ¿Qué se necesita para cruzar la frontera? ¿Qué implica una estancia corta? Y si la idea es quedarse, pues, más de 3 meses, ¿cuáles son las llaves para esa residencia y cómo se llega a la residencia permanente? Vamos a desgranar todo esto. Exacto. Es un análisis crucial porque, a ver, aunque todo parte del derecho a la libre circulación de la UE, que eso está ahí. Claro. Luego cada país tiene sus propios procedimientos. Y hoy nos centramos en cómo España aplica estas normas, tanto para los propios ciudadanos europeos como, y esto es importante, para sus familiares. Ajá. Especialmente cuando estos familiares no tienen pasaporte de la UE. Ahí es donde suelen surgir más dudas, la verdad. Perfecto. Pues empecemos por la puerta de entrada, ¿te parece? Para un ciudadano de la UE, EE o Suiza, ¿cuál es el requisito mínimo para entrar en España? Pues en principio es bastante sencillo, ¿eh? La normativa exige únicamente presentar un pasaporte o documento nacional de identidad. El DNI vale, entonces. Sí, el DNI o el pasaporte, que esté válido, en vigor, y donde lógicamente pues conste la nacionalidad del titular. Vale. ¿Y qué ocurre con un familiar que viaja con ese ciudadano europeo, pero, como decías, no tiene la nacionalidad de uno de estos países? Pensemos, no sé, un cónyuge de Marruecos o de Colombia, por ejemplo. Vale, pues ellos necesitarán su propio pasaporte, también válido y en vigor. Y aquí viene el matiz. Dependiendo de su nacionalidad, podrían necesitar un visado de entrada. Ah, el visado. Sí, existe un reglamento europeo que lista qué nacionalidades requieren visado para entrar en el espacio Schengen. Y España, pues, lo aplica. Ese visado supone una barrera importante, un coste añadido, tiempo. Aquí es donde la normativa intenta facilitar las cosas para la unidad familiar. Primero, la expedición de este visado para familiares de ciudadanos UE debe ser gratuita. Ah, bueno, eso es importante, gratuito. Sí, gratuito. Segundo, su tramitación tiene carácter preferente, o sea, debe ser ágil, si viajan junto al ciudadano UE o van a reunirse con él. Vale. Pero hay una vía aún más directa y que demuestra cómo funciona la integración europea. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Si ese familiar ya tiene una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE válida, ojo, emitida por otro país miembro de la UE o del EEE, ¿De otro país? sí, de otro país. Pues si tiene esa tarjeta válida, no necesita visado para entrar en España. ¡Anda! Esa tarjeta ya acredita su vínculo y su derecho a moverse con el ciudadano europeo. Ah, eso es un punto muy interesante. Es como un reconocimiento mutuo del estatus familiar dentro de la UE, ¿no? Exactamente. Y hay otro detalle ligado a esto. Si entran mostrando esa tarjeta de residencia de otro Estado miembro, no se les debe estampar ningún sello de entrada o salida en el pasaporte, para no llenar el pasaporte. Bueno, y para facilitar. Se busca evitar cualquier traba administrativa a la movilidad de una familia que ya está reconocida en el espacio común. Entendido lo de la entrada. Y para salir de España hacia otro país miembro. ¿Alguna consideración especial? El derecho a salir es igualmente fundamental. Tanto los ciudadanos UE como sus familiares, tengan la nacionalidad que tengan, pueden salir libremente para ir a otro Estado miembro. Vale. Lo habitual es que, si pasan por un control fronterizo, por ejemplo, en un aeropuerto, pues muestren su pasaporte o DNI para la identificación rutinaria. Nada más. Pero ese derecho a salir es absoluto, o puede limitarse en algún caso. No, absoluto no es. Existen excepciones muy tasadas, muy concretas. Se puede restringir la salida por razones graves de seguridad nacional o de salud pública. Vale. Casos graves. Muy graves. Y también, claro está, si hay una orden judicial, pues como en casos previstos en el Código Penal, donde se prohíbe la salida del país a una persona. Pero vamos, son situaciones excepcionales, no es la norma general, ni mucho menos. Bien. Hemos entrado. Imaginemos una estancia corta. Unas vacaciones, un viaje de trabajo o de un par de meses. ¿Qué trámites se necesitan para estar menos de 3 meses en España? Para estancias inferiores a 3 meses, la simplicidad es la norma. Basta con el mismo documento con el que se entró, el pasaporte o DNI válido. Solo eso. Solo eso.
No se requiere ningún registro ni trámite adicional. Da igual si el motivo es turismo, visitar familiares, un curso corto, una colaboración profesional puntual. O sea que durante esos primeros 90 días, la libertad de movimiento es casi total, sin papeleo extra. Correcto. Pero es clave entender que este periodo no suma para derechos de residencia a largo plazo. Ah, importante. Sí, no cuenta, por ejemplo, para la futura residencia permanente. Es una estancia considerada temporal, por definición. Y lo mismo aplica a los familiares no comunitarios que acompañan al ciudadano UE. También para ellos. Sí, con su pasaporte y visado si fue necesario al entrar, pueden estar esos 3 meses sin más. Vale. Pasemos al escenario de quienes deciden quedarse más tiempo, más de 3 meses. Aquí la cosa cambia, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuáles son las condiciones que permiten a un ciudadano UE o del EEUE establecer su residencia en España? Pues sí, para residir más de 3 meses ya hay que demostrar un cierto arraigo o una capacidad de sostenimiento, digamos. La normativa contempla varios supuestos principales. A ver. El primero, y quizás el más común, es ser trabajador en España, ya sea por cuenta ajena o sea empleado para una empresa. Un contrato. Eso es, o por cuenta propia, vamos, ser autónomo. Trabajar es la vía principal, lógico. Pero ¿qué pasa si alguien no viene a trabajar? ¿O no encuentra empleo de inmediato? ¿O viene por otros motivos? Hay alternativas, claro. La segunda vía es demostrar que se disponen de recursos económicos suficientes. Suficientes. Sí, suficientes para uno mismo y para los familiares que le acompañen. La idea es, bueno, no suponer una carga para el sistema de asistencia social español. Entiendo. Además de los recursos, se exige tener un seguro de enfermedad, que puede ser público o privado, pero con cobertura completa en España. Eso de recursos suficientes suena un poco abstracto. ¿Cómo se mide en la práctica? ¿Hay una cantidad fija, un mínimo? Esa es una pregunta clave. Y la normativa es clara. No se puede fijar un importe único. No hay una cifra mágica. Ah, vale. Hay que valorar la situación personal de cada uno. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, para entender el equilibrio que busca la ley. Dime. Punto. La cantidad exigida nunca puede ser superior al umbral por debajo del cual los propios españoles tienen derecho a asistencia social o al importe de la pensión mínima de la Seguridad Social. O sea que hay un tope máximo a lo que te pueden pedir. Exacto. Se busca asegurar que la persona no será una carga inmediata, pero sin poner barreras económicas desproporcionadas. Es un límite razonable. Entendido. Un umbral razonable. Mencionaste trabajo y recursos seguro. ¿Hay alguna otra vía principal? Sí. La tercera es ser estudiante. Si la actividad principal es estar matriculado en un centro de enseñanza público o privado reconocido, incluyendo formación profesional también, se tiene derecho a residir. Estudiantes también. Eso sí, igual que en el caso anterior, se necesita un seguro médico completo. Siempre el seguro. Sí. Y una declaración o una prueba equivalente de tener recursos suficientes para sí mismo y la familia, para no ser una carga social. Mismos requisitos que la anterior, básicamente. Y supongo que hay una cuarta vía, que deriva de estas tres, como los familiares, ¿no? Exacto. Ser familiar que acompaña o se reúne con un ciudadano UE que ya cumple una de las condiciones anteriores, ser trabajador, tener recursos y seguro, o ser estudiante con recursos y seguro. El derecho del familiar depende del europeo. Eso es, su derecho deriva del derecho del ciudadano europeo al que acompaña o con el que se reúne. Interesante cómo se estructura. Ahora, una duda que surge a menudo. Si alguien viene como trabajador, pero pierde el empleo, ¿pierde automáticamente el derecho a residir? No necesariamente. Y este es un punto crucial que refleja el espíritu de protección al trabajador móvil de la UE. A ver, ¿cómo funciona? Pues la condición de trabajador se mantiene y, por tanto, el derecho de residencia en varias situaciones. Por ejemplo, si hay una incapacidad temporal por enfermedad o accidente. Lógico. O si se queda en paro involuntario justificado tras más de un año empleado, siempre que se inscriba como demandante de empleo, claro. Vale, si busca trabajo activamente. Eso. O si el paro involuntario ocurre tras un contrato más corto o en los primeros 12 meses. En ese caso, se mantiene la condición al menos 6 meses si se busca empleo activamente. O sea que el sistema prevé ciertos colchones para situaciones como perder el trabajo o enfermar. No te quedas en la calle al día siguiente. Correcto. Incluso se mantiene la condición si se empieza una formación profesional siempre que esté relacionada con el empleo anterior.
Bueno, salvo si se está en paro involuntario, que ahí vale cualquier formación. Entiendo. Son salvaguardas importantes para que contratiempos laborales o personales no expulsen automáticamente a alguien del país de acogida. Reflejan la idea de que la libre circulación no es solo para quien tiene un empleo estable y sin interrupciones. Tiene todo el sentido. ¿Alguna otra precisión sobre estos supuestos de residencia? Sí, una limitación importante respecto a los estudiantes, la tercera vía, que comentamos. ¿Cuál? Cuando un ciudadano UE reside en España como estudiante, solo su cónyuge o pareja registrada y sus hijos a cargo pueden obtener la residencia como familiares directos, bajo ese supuesto. Ah, solo el núcleo familiar más cercano. Exacto. Otros familiares, como podrían ser padres o suegros, no podrían acogerse por la vía del estudiante, tendrían que buscar otra vía si la hubiera. De acuerdo. Entonces, recapitulemos. Si un ciudadano UE o del EE cumple una de estas condiciones, trabajo, recursos, estudios, y planea quedarse más de 3 meses, ¿qué debe hacer administrativamente? ¿Qué papeleo hay? Aquí entra la obligación de registrarse. Debe solicitar personalmente la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. ¿Personalmente? Sí, tiene que ir la persona. Y tiene un plazo de 3 meses desde su llegada a España para hacerlo. ¿Dónde? El trámite se realiza en la oficina de extranjeros de la provincia donde vaya a vivir o, si no hay, en la comisaría de policía correspondiente. ¿Y qué obtiene con esa inscripción? ¿Un carnet? ¿Un papel? Se le expide, de forma inmediata, un certificado de registro. Es un documento, a menudo es un papelito verde, tamaño tarjeta de crédito. El famoso papel verde. Ese mismo. Incluye datos básicos: nombre, nacionalidad, domicilio, la fecha de registro y, muy importante, el NIE. El NIE, fundamental. Fundamental. El número de identidad de extranjero. Es el número de identificación fiscal y administrativo para casi cualquier trámite en España. Sin NIE, poco puedas hacer. ¿Y qué hay que llevar para obtener ese certificado y el NIE? Imagino que no va solo con el DNI. No, claro. Hay que presentar el formulario de solicitud, el pasaporte o DNI en vigor. Si estuviera caducado, te aceptan la copia junto a la solicitud de renovación. Vale. Y, lo importante, la documentación que pruebe que se cumple alguna de las condiciones de residencia que hablamos. O sea, demostrar por qué te quedas. Exacto. El contrato de trabajo o el alta de autónomo, la prueba de fondos suficientes y el seguro médico, o la matrícula de estudios y la prueba de recursos y seguro. Básicamente demostrar por qué tienes derecho a residir más de 3 meses. Vale. Eso para el ciudadano de la UE. ¿Qué pasa con sus familiares que no son comunitarios y que también se quedan más de 3 meses? Mencionaste antes que su situación era distinta. Así es. Ellos no se inscriben en el Registro Central de Extranjeros. Para ellos el trámite es diferente. ¿Qué tienen que hacer? Deben solicitar y obtener un documento específico: la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Una tarjeta física, entonces. Sí, una tarjeta. El plazo para solicitarla es el mismo, 3 meses desde la entrada. Y se pide en el mismo sitio, oficina de extranjeros o comisaría. Y mientras esperan esa tarjeta, porque imagino que no te la dan al momento, pueden pasar semanas o meses, ¿no? Están en situación irregular mientras. No, el sistema lo prevé. Al presentar la solicitud completa, se les entrega inmediatamente un resguardo. Un papelito. Un papelito, sí. Ese resguardo es la prueba de que su trámite está en marcha y acredita su situación de estancia legal hasta que reciban la tarjeta física. Y ese resguardo sirve para todo. Pueden, por ejemplo, empadronarse con él o abrir una cuenta. A ver, la ley es clara en que la tenencia del resguardo no debe ser un impedimento para ejercer otros derechos o realizar trámites como el empadronamiento, la sanidad, etc., si se puede acreditar la situación por otros medios. O sea que no debería haber problemas. No debería. Se intenta evitar bloqueos burocráticos mientras se resuelve la solicitud de la tarjeta. ¿Y cuánto tarda en llegar esa tarjeta de familiar? La Administración tiene un plazo máximo de 3 meses desde la solicitud para expedirla. Y un detalle importante: si la resolución es favorable, sus efectos se retrotraen. ¿Cómo que se retrotraen? Que se considera que el familiar ha sido residente legal desde la fecha en que entró en España para reunirse con el ciudadano de la UE, no desde que le dan la tarjeta. Ah, vale. Es retroactivo. Eso está bien. ¿Y qué validez tiene esa tarjeta de familiar una vez la tienes? Por lo general, tiene una validez de 5 años desde su expedición. 5 años. Sí.
Sin embargo, si el ciudadano europeo tiene previsto residir por un periodo inferior a 5 años, por ejemplo, un contrato de trabajo de 2 años, la tarjeta del familiar tendrá esa misma validez, más corta. Va ligada a la del ciudadano de la UE. Entendido. Una vez que se tiene el certificado de registro para el ciudadano UE o la tarjeta para el familiar, ¿este derecho a residir es para siempre? ¿O hay que seguir demostrando cosas? No, no es para siempre automáticamente. El derecho de residencia, en esta fase inicial, digamos, los primeros 5 años, se mantiene mientras se sigan cumpliendo las condiciones que lo originaron. Hay que seguir cumpliendo. Exacto. Seguir trabajando, mantener los recursos y el seguro, continuar los estudios o conservar el vínculo familiar con el ciudadano de la UE que cumple los requisitos. Y las autoridades pueden estar comprobando constantemente si se cumplen esas condiciones. Te pueden pedir papeles cada año. Pueden hacerlo si existen dudas razonables sobre el cumplimiento. Pero la normativa prohíbe expresamente las comprobaciones sistemáticas y generalizadas. O sea, no pueden ir pidiendo pruebas a todo el mundo cada poco tiempo sin motivo. No, eso no. Solo si hay indicios de que algo ha cambiado. Y un punto sensible. ¿Qué pasa si alguien, ciudadano UE o familiar, necesita recurrir puntualmente a la asistencia social española? ¿Por una mala racha? ¿Se le expulsa? Sí, esa es una preocupación común, yo creo. Bueno, pues la respuesta es que recurrir a la asistencia social no conlleva automáticamente una medida de expulsión. Ah, ¿vale? Sin embargo, sí puede ser un factor que las autoridades consideren si tienen dudas sobre si la persona cumple realmente la condición de no ser una carga. Pero hay colectivos protegidos. ¿Quiénes? Los trabajadores, por cuenta ajena o propia, y quienes entraron a buscar empleo mientras demuestren que siguen buscando activamente y tienen posibilidades reales de encontrarlo, no pueden ser expulsados por el mero hecho de recibir ayuda social puntual. Entendido. Hemos hablado de la residencia temporal, los primeros años. Pero la meta para muchos es conseguir algo más estable. ¿Existe la residencia permanente? Sí, claro que existe. Es el siguiente escalón, la consolidación. ¿Y quién tiene derecho? La regla general es que tienen derecho a la residencia permanente los ciudadanos UE y sus familiares, sean comunitarios o no, que hayan residido legalmente en España de forma continuada durante 5 años. 5 años de residencia legal continuada. Ese es el número mágico. Ese es el plazo general, sí. ¿Y cómo se formaliza? ¿Se obtiene automáticamente al cumplir los 5 años? No es automático, hay que solicitarla. Se pide un certificado de derecho a residir con carácter permanente, si eres ciudadano UE. ¿Otro certificado? Sí. O una tarjeta de residencia permanente, si eres familiar no comunitario. Se solicita en la oficina de extranjeros o comisaría, y ellos verifican que se cumple el requisito de los 5 años de residencia legal y continuada. ¿Hay excepciones? ¿Alguna forma de conseguirla antes de los 5 años? Sí, las hay. Y aquí la normativa vuelve a mostrar una protección especial hacia quienes han tenido una vinculación laboral fuerte con España. Ah, interesante. ¿Cómo cuáles? Pues hay varios supuestos para obtenerla anticipadamente. Por ejemplo, un trabajador, ya sea empleado o autónomo, que deja de trabajar al llegar a la edad de jubilación española. La jubilación. Eso. Si trabajó en España el último año y residió más de 3 años seguidos. Pero ojo, este requisito de 3 años de residencia previa no se aplica si su cónyuge o pareja registrada es español o española o si perdió la nacionalidad española por esa unión. Anda, qué curioso ese detalle sobre la pareja española. ¿Algún otro caso de acceso anticipado a la permanente? Sí. Otro caso es el trabajador que deja la actividad por una incapacidad permanente si llevaba residiendo en España más de 2 años seguidos. Incapacidad permanente. Exacto. Y si la incapacidad deriva de un accidente laboral o una enfermedad profesional cubierta por España, ni siquiera se exige tiempo mínimo de residencia. Y de nuevo, tampoco se exige si la pareja es española o exespañola por la unión. Se repite el patrón. Sí. Y un tercer supuesto, curioso, el trabajador transfronterizo. Alguien que tras 3 años de trabajo y residencia continua en España pasa a trabajar en otro país de la UE, pero mantiene su residencia aquí, volviendo a diario o semanalmente. Que vive aquí pero trabaja fuera. Eso, pues los periodos trabajados fuera contarán como trabajados en España para acceder a la permanente. Son casos muy específicos pero importantes para ciertos colectivos, claro. ¿Y qué ocurre con las familias de estos trabajadores que logran la permanente antes de tiempo? Pues que se benefician igualmente. Si los familiares residían con el trabajador en España en el momento en que éste adquiere la permanente anticipada, ellos también la obtienen. También antes de los 5 años.
Sí, sea cual sea su nacionalidad. Recibirán su tarjeta de residencia permanente. Has mencionado varias veces residencia continuada. ¿Qué pasa si hubo periodos sin trabajar o fuera de España? ¿Se rompe la continuidad y hay que empezar de cero? No necesariamente. La ley es bastante flexible aquí, la verdad. Los periodos de paro involuntario, siempre que esté justificado y registrado, Ajá. las interrupciones de actividad por causas ajenas, como una baja larga por enfermedad, por ejemplo, o las ausencias por enfermedad o accidente, todo eso se considera como periodos de empleo y no rompen la continuidad necesaria para la residencia permanente. O sea, que hay margen. Hay bastante margen, sí. Hay una situación especialmente dura. ¿Qué pasa si el ciudadano europeo fallece antes de que pudiera obtener la residencia permanente él mismo? ¿Qué pasa con su familia que vivía con él en España? ¿Pierden todo? No, la normativa prevé protección para ellos también en ese caso tan difícil. Menos mal. Los familiares que residían con el ciudadano UE en España en el momento de su fallecimiento pueden obtener la residencia permanente si se da alguna de estas condiciones. Una, que el fallecido ya llevara al menos 2 años de residencia continuada en España. 2 años. 2 años. O que la muerte fuera por accidente laboral o enfermedad profesional. Un caso muy particular. Que el cónyuge superviviente fuera español y hubiera perdido esa nacionalidad por casarse con el ciudadano UE fallecido. Vale. ¿Hay protección para la familia en caso de fallecimiento? Una vez obtenida la residencia permanente, ¿ya es para siempre sí o sí? ¿O se puede perder? Es un estatus muy estable, mucho más que la temporal, pero no es irrevocable al 100%. Se puede perder el derecho a la residencia permanente por una ausencia prolongada del territorio español. ¿Cuánto tiempo es eso? Más de 2 años consecutivos fuera de España. 2 años seguidos fuera. Vale. Y para terminar con los documentos, los familiares no comunitarios que obtienen la residencia permanente, ¿qué tarjeta reciben? ¿Es diferente? Residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión. Es una tarjeta específica para ellos. Las autoridades tienen 3 meses para expedirla desde que se solicita. ¿Y cuándo se pide esa tarjeta permanente? ¿Justo al cumplir los 5 años o...? Lo normal es solicitarla en el mes anterior a que caduque su tarjeta temporal de 5 años. Ah, antes de que caduque la otra. Eso es. Aunque la ley permite pedirla hasta 3 meses después de caducar, pero podría caer una pequeña sanción administrativa. Mejor en plazo. Mejor en plazo, sí. Una vez obtenida, esta tarjeta permanente se renueva automáticamente cada 10 años. Automáticamente. Bueno, hay que solicitar la renovación del plástico, pero el derecho es automático. Y un detalle práctico. Interrupciones de residencia de menos de 2 años seguidos no afectan a la validez de esta tarjeta permanente. Vale. No pierdes la tarjeta por irte un año fuera. Exacto. Bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Si intentamos resumir la esencia, ¿qué nos llevamos de este análisis de la normativa? ¿Cuáles serían los puntos clave? Pues mira, yo creo que hemos visto un camino bastante claro. Empieza con una entrada fácil para ciudadanos UE con su DNI o pasaporte. Luego, una estancia corta, menos de 3 meses, sin trámites. La fase fácil. La fase fácil. Y luego, la necesidad de cumplir condiciones trabajo, recursos y seguro, estudios y, sobre todo, registrarse para poder residir más de 3 meses. El registro y la demostración. Eso es. Tras 5 años de residencia legal continuada, o antes, en esos casos laborales específicos que vimos, se accede a la residencia permanente, que ya da un estatus mucho más estable. ¿Y el camino de los familiares? Y en paralelo, el camino de los familiares, especialmente los no comunitarios. Necesitan visado de entrada, salvo excepciones, tienen que pedir su propia tarjeta de residencia y sus derechos, por lo general, derivan del ciudadano UE al que acompañan o con el que se reúnen. Queda claro que es un sistema que intenta, equilibrar la libre circulación, que es un pilar de la UE, Fundamental. con la gestión administrativa necesaria de cada país, en este caso España. Requiere cierta proactividad por parte de las personas, ¿no? Tienes que registrarte, tienes que demostrar que cumples. Exacto. No es un sistema totalmente automático, exige participación del interesado. No puedes simplemente venir y ya está, si te quedas más de 3 meses, hay que hacer el papeleo. Para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto que hemos hablado. La normativa se centra mucho en categorías bien definidas. ¿Eres trabajador o estudiante o tienes recursos suficientes? Sí, son las vías principales. Pero la vida a veces es más compleja, ¿no?
¿Qué pasa con situaciones que no encajan perfectamente en esas cajas? Pienso, por ejemplo, en un ciudadano europeo que viene a España principalmente para cuidar a un padre mayor durante años, sin un trabajo formal aquí, sin ser estudiante reglado. Es una buena pregunta. O alguien que, después de trabajar años, se toma un año sabático para un proyecto personal o una formación no oficial, algo que no es una matrícula académica. ¿Cómo gestiona el sistema estas zonas grises? Más allá de los supuestos tasados que hemos visto de mantener la condición de trabajador, ¿hay flexibilidad en la práctica para interpretar estas situaciones vitales? ¿O te quedas un poco en el limbo? Es una excelente reflexión final. La normativa es bastante rígida en sus categorías, pero la realidad es diversa. La aplicación práctica, las instrucciones internas, la jurisprudencia, a veces pueden matizar. Pero sí, esas situaciones grises plantean desafíos y no siempre tienen una respuesta clara y directa en la ley. Quizás sea un tema para explorar más a fondo en otra ocasión. Desde luego. Da para pensar.